Buenos días, mi nombre es Lady Reyes, soy estudiante de Psicología del sexto semestre de la Uniminuto y esta es la asignatura de profundización y técnica en sistémica. Con base en los recursos utilizados en el aula, vamos a analizar el caso clínico de la familia Perea desde un enfoque estructural. En la familia Perea existía un conflicto entre los padres, Sonia y Carlos, que los enfrentaba a continuas discusiones. Los hijos de la pareja habían tenido una buena relación con su padre de pequeños, pero al llegar a la adolescencia todo cambió. Carlos, que siempre había sido cordial y razonable, se enfurecía ahora con sus hijos cada vez que pedían permiso para llegar tarde en la noche o cuando pedían dinero para sus gastos. Sonia defendía a sus hijos de lo que ella llamaba la arbitrariedad autoritaria del padre, ante lo cual se aumentaba la rabia de Carlos y la violencia de las discusiones. La familia alcanzó a un punto crítico cuando uno de los hijos se fue de la casa ante una discusión. ¿Cómo explicar posiblemente lo que está ocurriendo en la familia Perea desde la escuela estructural? ¿Cuáles son los aspectos que dificultan la relación de Sonia y Carlos con sus hijos? Con base en los recursos que consultamos y con base o desde el enfoque estructural, el análisis que puedo hacer del caso desde mi perspectiva es: inicialmente, la familia Perea sería la estructura que vamos a analizar. ¿A qué hago énfasis con estructura? A que todas las piezas de este caso, en este caso todas las piezas de esta estructura, entran a ser analizadas, ¿sí? Todos los miembros de la familia conforman la estructura de este hogar o de este núcleo familiar. Si una de esas piezas falla, la estructura me falla, sí, por cadena de acontecimientos. Entonces, en lo que yo puedo analizar de este caso es: el padre no tuvo una buena adaptabilidad con respecto a que sus hijos ya no son unos niños, sino están creciendo, son adolescentes, ya que cuando nuestros hijos son niños, nosotros tenemos todo el mando sobre ellos y todo el tiempo de nuestros hijos, valga la redundancia, es nuestro, ¿sí? Porque dependen totalmente de nosotros. Cuando ellos adquieren cierto grado, cierta edad, ya llegan a la adolescencia, empiezan a desligarse de nosotros. Entonces, tal vez al señor Carlos se le ha dificultado entender que sus hijos requieren un poco más de libertad de la que tenían cuando eran niños. Y por consiguiente, los gastos de pronto van a aumentar. Tocaría entrar a mirar qué gastos y qué tan exagerado o si tienen límites esos gastos o si esas salidas tienen algún límite, ¿no? Por otro lado, la madre jerárquicamente, me parece a mí, que se pone entre el padre y los hijos. ¿Qué pasa? Que, un ejemplo, pienso yo, en una empresa, ¿sí? Los jefes superiores, me parece a mí que nunca... Los jefes superiores siempre deben estar en acuerdo, ¿sí? Frente a sus subordinados. No significa que en todo coincidan y estén de acuerdo, pero sus diferencias no las arreglan frente a sus empleados. ¿Por qué? Porque esto da una desautorización frente a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre está desautorizando al padre frente a sus hijos. Y teniendo en cuenta que los adolescentes están en un proceso en el que están formando su personalidad, inconscientemente la madre e inconscientemente los hijos puedan estar teniendo una perspectiva de su padre como el malo de la casa, como el enemigo hacia ellos. Entonces, ¿qué es lo que de pronto pueden hacer ahí? Es falta de comunicación absoluta, me parece a mí, donde la madre tiene que comunicarse con el padre íntimamente acerca de que de pronto no le parece porque está siendo muy autoritario, una cosa, bueno, las diferencias que tengan se arreglan íntimamente, ¿sí? No frente a las personas que ellos dos gobiernan, porque está desautorizando al padre, le está quitando autoridad frente a sus hijos. Entonces la madre se pone en medio del padre y de los hijos y genera una confusión en los hijos acerca de que, bueno, mi papá está
está haciendo el malo, porque si mi mamá me está defendiendo, posiblemente es porque yo tengo la razón, ¿sí? Y así no se tenga la razón o sí se tenga la razón, en el caso del señor Carlos, lo más sensato por parte de la madre es que ella arregle sus diferencias y estén en un acuerdo de reglas, ¿sí? Y no en unas reglas confusas frente a sus hijos, ¿sí? En el caso del señor Carlos, él tiene unas reglas rígidas y determinadas por lo que puedo ver. En el caso de la madre a sus hijos, hay cierto grado considerable de... es muy permisiva, ¿sí? Y en el caso de los dos padres frente a sus hijos, tienen unas reglas totalmente confusas frente a ellos, ya que no están de acuerdo entre ellos mismos, ¿sí? Entonces esa es la disfuncionalidad que se da en esta estructura familiar.